Hola a todos, bienvenidos al canal. Como primer video del año, hoy les comentaré cuáles fueron mis mejores lecturas del 2020. Leí un total de 52 libros el año pasado y hoy les presento los 10 mejores. El orden en que van a aparecer en el video cada libro no quiere decir nada, en realidad todas fueron excelentes lecturas, salvo por una excepción. Es decir, dejé para el final del video el mejor libro que leí el 2020. Antes de empezar, recuerden dejarme en los comentarios cuántos libros leyeron ustedes el año pasado y cuáles fueron sus mejores lecturas. Uno de los primeros libros que leí este año fue de Vladimir Nabokov, La Defensa, una novela que fue publicada el año 1930 y que originalmente fue escrita en ruso. Nos narra la vida desde la infancia hasta la adultez de Luzin, un prodigioso del ajedrez. Este hombre es un ser muy especial, que desde pequeño mostró una completa falta de habilidades sociales. Un absoluto desinterés por relacionarse con los demás, por integrarse a la sociedad. Su nula capacidad para enfrentarse al mundo exterior terminó desarrollando en exceso su mundo interno, prefiriendo hábitos como la lectura y una completa obsesión por el ajedrez. Esta habilidad extraordinaria para jugar a este juego de mesa es solo un síntoma secundario de su eterna lucha contra la realidad. Básicamente, el ajedrez se convirtió en su único motivo para seguir viviendo. Para él es una forma de escape, pero que termina afectando severamente su mente, la cual no puede dejar de ver el mundo como si se tratara de una partida de ajedrez, es decir, una eterna partida contra la vida. El desarrollo psicológico del personaje es muy detallado y la narración, casi sin diálogos que lo acompaña, lo transforma en una verdadera experiencia de vida para cualquier persona que lo lea. Es una novela extremadamente bien pensada, llena de detalles que le dan una belleza estética a la patética vida del protagonista. Si les está gustando el video, no olviden suscribirse al canal. Me sería de mucha ayuda. Bien, otro libro excelente que leí el 2020 fue el volumen 1 de la narrativa completa de Lovecraft. Un volumen bastante grande, por lo que pueden ver, que lo leí poco a poco a lo largo de todo el año 2020, ya que no soy muy bueno para leer antologías de golpe. Prefiero leer algunos cuentos de vez en cuando, no todos de una vez. El segundo volumen de este libro aún no lo tengo, pero espero adquirirlo pronto durante este año. Me gustó mucho el hecho de que los cuentos de esta edición vengan ordenados de forma cronológica, por lo que se puede apreciar cómo evoluciona la forma de escritura del autor, cómo evolucionan sus ideas y cómo finalmente fue creando ese mundo único del horror cósmico. Me sorprendió mucho la imaginación de Lovecraft, es realmente grandiosa, pero personalmente son sus protagonistas los que más me llaman la atención. Esos personajes que pasan un poco desapercibidos frente a las criaturas que crea Lovecraft, pero que son vitales en la historia y que generalmente son personas sabias, son eruditos solitarios, algo turbados, mentalmente afectados, pero muy imaginativos, algo que es el resultado de su misma soledad, en donde se puede ver muy bien reflejado al mismo Lovecraft, que quizás siempre quiso ser alguno de estos personajes y encontrarse con algún libro con conocimientos desconocidos o con algún suceso o anomalía que rompa las leyes tradicionales del mundo. Lo interesante de esto es que luego de enfrentar a dichos eventos, estos personajes
siempre, pero siempre se ven afectados mentalmente. Y ahí se expresa muy bien aquello que Lovecraft resalta en algunos de sus ensayos, que lo sobrenatural de sus historias no tiene por qué alejarse de lo realista en el tratamiento de la psicología humana. Y eso hace de esta colección de cuentos una verdadera joya. Hiromi Kawakami, autora japonesa, El cielo es azul, la tierra blanca. Fue otra autora que leí el año pasado ya y que personalmente me gustó mucho esta historia de amor que se desarrolla en un Japón contemporáneo. Puede que su narrativa libre de pretensiones no le guste a todo el mundo por ser demasiado sobria, demasiado austera, pero a mí me encanta este tipo de novelas donde se ahorra texto, se ahorran escenas innecesarias y se deja al lector la libre interpretación para que así pueda por sí mismo conectar cuadros, escenas de la vida de los personajes. Eso le quita densidad a la historia, la hace ligera, agradable de leer. De la misma autora, actualmente me encuentro leyendo Los amores de Nichino y repite la misma fórmula pero de una manera diferente. Por lo que al parecer es parte de su estilo literario. Tiene esa difícil habilidad de hacer excelentes desplazamientos temporales, saltos temporales, pero tanto de largos periodos de tiempo como de cortos. Y eso a mí me encantó. Grandes Esperanzas es una novela de la que aún no me puedo escapar. Sus personajes siguen dando vueltas en mi cabeza. No los puedo olvidar y para que eso pase, su construcción debe ser muy buena. Debe lograr que yo los sienta reales, que yo los sienta especiales. Y Dickens es un maestro en ello. La historia de este libro se centra en la vida de Philip Pirrip, mejor conocido como Pip, por lo que se trata de una novela de aprendizaje, una novela de formación, en donde como lectores podemos apreciar el crecimiento y evolución de este personaje, Pip. Conocemos su niñez, sus orígenes, para luego verlo evolucionar, para luego verlo crecer hasta pasar por su juventud y llegar a la adultez. Y a lo largo de su vida le ocurren diversos acontecimientos que son lo que van dando intensidad narrativa a la novela. Le da giros interesantes, en donde Dickens intenta no solo contar una historia entretenida, sino también develar la mezquindad humana. Y Pip debe aprender el valor de muchas cosas a partir de esa lluvia de sucesos que le van golpeando su vida, lo que inevitablemente le provoca una madurez ejemplar, que hace del final del libro una verdadera delicia. Es un final perfecto para una historia bien contada. El mapa y el territorio de Michel Houellebecq fue una real sorpresa. Lo leí en diciembre del año pasado y lo incluí en un top de libros contemporáneos, que fue el vídeo pasado justamente. Y fue una novela bastante interesante, me gustó mucho. Tiene, claro, algunos detalles que pueden resultar molestos para algunas personas y que hace que muchos puedan odiar la historia, porque está muy pero muy ligada a la opinión personal del autor. Es una novela con comentarios ásperos y desabridos que de seguro generarán molestia, pero que si se leen desde una perspectiva de la estructura de la novela se pueden entender. La historia en un inicio no parece interesante porque el personaje principal tiene una vida normal, pero su mirada frente al mundo, su postura, su caos existencial sí es interesante y eso me gustó mucho. Luego, al ir avanzando, aparece un nuevo personaje que le da más frescura a la novela y que aporta otra perspectiva sobre esta visión desalentadora del mundo. Y finalmente hay un giro completamente inesperado, en donde incluso me atrevo a decir que se pasa al estilo de otro género literario, que no voy a develarlo. Así que, si quieren leer algo diferente, una novela más contemporánea, esta es una excelente opción. Ojo que ganó el premio
no sé si se pronuncia bien, Goncourt, un premio bastante famoso en Europa. Otra delicia que leí el 2020 fue El Club de la Lucha de Chuck Palahniuk. Esta novela es parte de la corriente literaria conocida como realismo sucio, y es una historia que inicialmente rompe con la estructura tradicional de la novela, y eso me llamó inmediatamente la atención. No son una serie de hechos sucesivos narrados en orden cronológico. Es una especie de delirio. Es un relato contado por una persona que se esfuerza por ordenar sus ideas, pero que aún así fracasa en ello. Y por eso, en un inicio puede resultar algo confusa. Tienes que ir como lector uniendo las piezas a medida que van apareciendo. Eso denota una planificación hecha con verdadero tacto por el autor. Es un relato con un desorden planificado. La novela es un fiel representante de la decadencia de un mundo materialista, en donde las personas deben negar sus propios instintos para poder encajar en una sociedad que los mantiene esclavizados, en donde realizan actividades, trabajos que de alguna forma les permitan sobrevivir, pero no los hace sentirse vivos, no los hace sentirse realizados. Por eso el protagonista, junto a un amigo, y vamos a poner ese amigo entre comillas, quieren cambiar esto a través de su club de la lucha. Quieren obligar a las personas a cumplir sus sueños y alejarse de la mediocridad. El año 2020 leí varios libros de Charles Dickens. Por lo mismo, tengo otro favorito del autor y es Tiempos difíciles, una novela no muy extensa. Yo diría que de tamaño medio y que aborda la crítica social a las ciudades industrializadas, pero de una manera muy elegante, a lo Dickens, utilizando la ironía de una manera excepcional. Dentro de las temáticas que critica en esta novela está el tema del divorcio, cómo se veía el divorcio en aquel tiempo, eso es súper interesante. También la sobreexplotación del proletariado y el abuso de la clase burguesa. Pero lo que más llamó mi atención fue cómo critica la mentalidad positivista y utilitarista que se estaba tratando de imponer en ese momento. Y grafica de una manera genial y muy inteligente para que le quede claro a cualquier lector que los excesos están mal, que el ser humano no puede guiar su vida por solo hechos, por solo números y por cifras, que hay algo más a lo que se le debe hacer caso, es decir, al corazón, al alma, a los hechos incomprensibles de nuestro espíritu, porque debe primar siempre en el ser humano el equilibrio. En resumen, es una obra muy completa, llena de detalles, desde los mismos nombres de los personajes, que si los analizan encontrarán interesantes referencias, hasta las ideas que quiere plantear. Otra gran lectura que tuve el 2020 fue El baile, de la escritora ucraniana Irene Nemirovsky. Es una novela corta, muy breve, de la cual no puedo develarles mucho del argumento, pero que sí puedo contarles que nos narra el desencuentro entre una madre y una hija y las complejidades que debe vivir una familia que ha sido sometida a cambios sociales. Yo diría un cambio social positivo, pero que en ellos les resulta perjudicial, porque saca a relucir todas las grietas de una aparente falsa unidad familiar. A pesar de su brevedad, posee mucha profundidad literaria. Con una técnica, yo diría milimétrica, la autora da rienda suelta a toda su habilidad narrativa. Es una verdadera joya desconocida de la literatura clásica. Pocas páginas para una historia trágica, pero realmente maravillosa, de la Viena de principios del siglo XX. Mendel, el de los libros. Aquí, en este texto breve, Stefan Zweig nos narra una historia que indaga en algo muy interesante, en la pérdida del yo. Nos habla de la despersonalización,
de la pérdida inevitable de lo único. Para graficar esto, crea un personaje capaz de ser único e irrepetible, a través de una característica bien especial: la concentración. El personaje principal, Mendel, es un librófilo, un loco de los libros. Mucho más aún, los libros son su vida. Lo sabe todo de ellos, algo que llega al punto de la obsesión. Pero esto, a la vez, representa un problema. Este personaje pierde el sentido con la realidad. Su obsesión no le permite ingresar al mundo real y se ve separado de él. Lo anula como persona. Entonces, por un lado tenemos la maravilla de lo irrepetible por medio de la concentración, y por otro, el aislamiento que se produce como efecto colateral. ¿A dónde nos lleva esto? Pues que existe una solución. La única forma de hacer compatible estos dos elementos es por medio de lo relacional, por medio de la relación con otros, con otras personas, en donde lo obtenido por la concentración pueda ser de utilidad a los demás y luego, por ese simple acto de compartir, quedar definitivamente en el recuerdo como alguien inolvidable. Y dejé para el final la que yo considero la mejor lectura del 2020, Ana Karenina de Lev Tolstoy. Una de las grandes novelas rusas, de la literatura rusa. ¿Qué encontraremos en ella? Pues realismo. El realismo de las familias de la aristocracia rusa de los años 70, del siglo XIX. Y aquí Tolstoy grafica lo que estaba sucediendo en ese tiempo, es decir, cómo el liberalismo, las ideas liberales, se estaban tratando de abrir paso en una sociedad profundamente conservadora, que apreciaba en exceso sus tradiciones y convenciones sociales. Y para ello, crea un personaje excelente, fuera de serie, Ana Karenina. Un personaje disruptor, que debido a sus condiciones de vida, a sus acciones, a su temperamento, siente la necesidad de romper con todo lo establecido para encontrar la tan anhelada felicidad. Pero es juzgada por su propio círculo social, quienes, a pesar de que cometen constantemente los mismos actos de Ana, pero lo hacen de forma oculta y disimulada. Ana, en cambio, lo hace de forma pública y valientemente. Pero eso obviamente le afecta psicológicamente, y es allí donde Tolstoy indaga de forma quirúrgica en la psicología del personaje y de todos los personajes que la van rodeando. Y esto lo logra sacar a relucir de forma extraordinaria por medio de la narración, utilizando un narrador en tercera persona, que juega con el monólogo interior de los personajes para poder develar sus sentimientos y emociones, y con el cual además realizar una descripción detallada de sus características físicas, su vestimenta, sus gestos, sus modos al hablar, y también la descripción del ambiente que los rodea. Todo eso hace en conjunto una creación de personajes totalmente realistas. Es por eso que voy a tardar mucho tiempo en olvidar a los personajes de Ana Karenina, mi mejor lectura del 2020. Bien, ese ha sido el top de mejores lecturas del 2020. Espero que alguna de ellas les haya llamado la atención para leer este 2021. Así que les deseo lo mejor para este nuevo año. Espero que sus lecturas sean muy enriquecedoras y sobre todo que sean felices leyendo. Si les gustó el video, espero lo compartan, se suscriban y me dejen un like. Gracias siempre por todo su apoyo. Cuídense.